bienvenidos a Mentes en Diálogo, el podcast de los estudiantes del sexto semestre de la carrera de Periodismo Profesional de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y donde exploramos ideas y compartimos perspectivas. Soy Catherine Juárez y estoy emocionada de compartir con ustedes en este segundo capítulo. ¿Sabe usted qué son las comisiones de postulación? A continuación, nuestra compañera Cristi Ramírez nos brinda más información. La función de las comisiones es seleccionar a las mejores personas que aspiran a cargos y proponerlas en una nómina de candidatos, aunque el término suena más cuando se elige a quienes ocupan las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Esta ley también se aplica en la elección para el jefe de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, del Ministerio Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del Instituto de la Defensa Público Penal y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El proceso comienza con la conformación de las comisiones. Estas se integran de manera plural, con representantes de universidades, el Colegio de Abogados y otros sectores. Las comisiones actuales son presididas por 2 representantes de los rectores de las universidades del país, quienes fueron designados en una reunión de rectores el 6 de junio en el Congreso. En las actuales comisiones de postulación se incluye a representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, CAN. Este realiza procesos de elección interna a través de planillas. No existe una planilla absoluta, sino que obtienen representantes por medio del método de representación de minorías, como el que se usa para optar a los cargos de diputados. Carmen Aida Ibarra es directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, entidad que sigue de cerca el proceso de las comisiones de postulación, en su lucha contra la impunidad y la corrupción y por el impulso de la transparencia y la publicidad. La experta explica que la Ley de Comisiones de Postulación, creada en 2009, fue concebida como un mecanismo democrático para evitar la extrema politización que había en la elección de magistrados hace 30 años. Aunque las comisiones de postulación son vistas como un mecanismo para asegurar la independencia judicial, han sido objeto de críticas por posible influencia de intereses políticos. Algunos expertos señalan que el proceso no siempre es lo suficientemente transparente, lo que genera dudas sobre la imparcialidad en la selección de los candidatos. Las decisiones de las comisiones tienen un impacto directo en la calidad de la justicia en Guatemala, y por ello es fundamental la vigilancia ciudadana. La confianza en el sistema judicial guatemalteco depende de gran medida de la transparencia en el proceso de selección de magistrados y altos funcionarios. A continuación, nuestra compañera Alessandra Libra nos brinda más detalles. En septiembre de 2024, la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia se ha enfrentado a críticas intensas por su falta de apertura, lo que ha generado preocupación en la ciudadanía y grupos de organización de la sociedad civil. Las comisiones de postulación en Guatemala son responsables de nominar a los candidatos para cargos clave dentro del sistema judicial, incluyendo la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Dado que estas posiciones influyen en la impartición de justicia en el país, es vital que los procesos de selección sean transparentes para asegurar una administración de justicia equitativa. Desde 2023 se ha exigido la publicación de los expedientes de los candidatos en línea. Esto incluye su historial profesional, formación académica y declaraciones juradas sobre posibles conflictos de interés. Este portal fue creado como parte de las reformas impulsadas por organizaciones civiles y organismos internacionales como la CICIG antes de su salida de Guatemala. A pesar de los esfuerzos, aún persisten problemas estructurales dentro del proceso de postulación. Los recursos técnicos y financieros asignados a las comisiones son limitados, lo que dificulta la implementación de plataformas digitales robustas y la correcta capacitación del personal encargado de gestionar la información. Las acusaciones del conflicto de interés siguen siendo una preocupación. Miembros de las comisiones han sido señalados por tener vínculos políticos o familiares con algunos candidatos, lo que pone en entredicho la imparcialidad del proceso. Un estudio realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, ICCPG, en 2024
evidenció que más del 30% de los integrantes de las comisiones tienen nexos directos o indirectos con partidos políticos. Las reformas en curso, junto con el seguimiento constante por parte de la sociedad civil y los organismos internacionales, serán cruciales para mejorar la confianza pública y asegurar que el proceso de selección de magistrados en Guatemala sea transparente, justo y libre de influencias indebidas. La Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia presentó a 26 candidatos para la nueva magistratura del periodo 2024-2029 para su presentación al Congreso de la República. A continuación, nuestro compañero Ronald Morales nos brinda más información. La Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia presentó a 26 candidatos para la nueva magistratura del periodo 2024 a 2029 para su presentación al Congreso de la República. La sesión tuvo inicio a las 15 horas, al no contar la postuladora con la asistencia necesaria a las 8 a.m., hora citada. Dicho acto protocolario se llevó a cabo en la Universidad Rafael Andívar. El secretario de las comisiones informó de 5 solicitudes de amparos y 8 reevaluaciones de su calificación al momento en que la postuladora de Corte Suprema de Justicia comenzara la reunión, de las cuales solo un amparo fue otorgado a favor de Luis Arturo Quiñones Gil y las otras 8 solicitudes de reevaluación no fueron aceptadas. La nómina final presentada al Congreso de la República está conformada por 26 candidatos. La comisión, compuesta por 37 profesionales, tuvo la responsabilidad de seleccionar a candidatos de entre los 199 aspirantes. Cada comisionado emitió su opinión verbalmente sobre cada aspirante, expresando de manera clara sus motivos para votar a favor o en contra. Para que un aspirante sea considerado candidato, necesita al menos 25 votos de los comisionados. La lista final, que la comisión debe entregar al Congreso de la República, incluirá 26 candidatos, de los cuales 13 serán electos como magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia, mientras que los otros 13 fungirán como suplentes en caso de alguna baja o ausencia definitiva. El orden de las vocalías dentro de la Corte Suprema de Justicia dependerá de la cantidad de votos que cada candidato reciba por parte de los diputados. El candidato que obtenga la mayor cantidad de votos será designado como el vocal primero, un puesto de gran importancia dentro de la Administración de la Justicia. En caso de que no se elija al presidente de la Corte Suprema de Justicia a tiempo, el vocal primero asumirá la presidencia interina. Dentro de la lista se encuentran exmagistrados, magistrados fiscales y servidores públicos. El Pleno de Diputados deberá hacer la elección de modo que las nuevas autoridades electas puedan asumir sus cargos el 13 de octubre, como manda la Constitución Política de la República de Guatemala. Las implicaciones políticas de la Comisión de Postulación de Guatemala son diversas. Es por ello que tenemos enlace directo con Estuardo Oliva, quien es periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación e integrante de Guatemala Visible. Es un gusto tenerlo acá. Gracias a ustedes por la invitación. Es un verdadero gusto poder platicar un poquito de este tema tan interesante. Claro. Como punto número 1 tenemos nuestra pregunta: ¿cuáles considera que son las principales implicaciones políticas de la Comisión de Postulación en Guatemala y por qué? Gracias. Este tema creo que es bastante relevante en este momento, ya que hay que considerar lo que pareciera que está de moda por el tema de las elecciones de los magistrados de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones. Hay que decir que la implicación política que tiene es relevante cuando, si bien es cierto, esta termina siendo una comisión integrada por la academia a través de los rectores, a través de decanos, por representantes del Colegio de Abogados que son en el ejercicio profesional y por magistrados del propio organismo judicial, es una comisión eminentemente técnica la que tiene a bien a evaluar a los abogados guatemaltecos que se postulan para esos cargos. Sin embargo, el trabajo concluye en el Congreso de la República, que es de donde eligen de las nóminas que se han elaborado para que los diputados elijan a los magistrados. Entonces, la implicación política que tiene es alta, porque la decisión de quién es magistrado de la Corte Suprema o de las salas de la Corte de Apelaciones termina siendo de política, ¿ya? Entonces, la implicación que tiene para el país es relevante
porque es uno de los 3 organismos de Estado. Recordemos, está el organismo ejecutivo, que es el presidente y los ministros, el organismo legislativo, que son los propios diputados del Congreso, y el organismo judicial, que a diferencia de estos primeros 2 organismos, los elige el pueblo a través del voto. Recordemos el año pasado que se vivió esta fiesta cívica, pero los magistrados son electos por otro de estos 3 organismos del Estado. Entonces, hay un vínculo político bastante estrecho, bastante relevante, que de alguna forma es positivo, por decirlo de alguna manera, pero también tiene sus complejidades, sus implicaciones al ser eminentemente política la elección final. Claro. ¿Cuáles serían los principales retos que enfrenta la comisión en la actualidad? En la actualidad, recordemos, hay 2 comisiones de postulación. Está la de Corte Suprema de Justicia, que es la que se encarga de elaborar una nómina de 26 candidatos a ocupar 13 magistraturas de la Corte Suprema. Por el otro lado está la Comisión de Corte de Apelaciones, que actualmente elaboró la nómina de 312 candidatos para la cantidad de 156 magistrados que deben elegir. Digamos, la implicación y la responsabilidad que tienen estas comisiones, ya el trabajo está concluido, ya el trabajo está finalizando a esta etapa de estas fechas, pero tienen una responsabilidad muy grande en cuanto a haber hecho un trabajo de la mejor manera posible, cumpliendo transparencia, cumpliendo objetividad, cumpliendo meritocracia, en todos los sentidos y una publicidad, ¿verdad? Que es lo que nos dice la ley de comisiones de postulación. Entonces, el gran resultado es lo que hoy vemos. Para algunos es correcto lo que se hizo, para otros no es del todo correcto, y en algún momento hay hasta acciones legales que de alguna forma nos están alertando sobre qué tan correcto fue el trabajo, qué tan legal fue lo que se hizo. Sin embargo, no podemos obviar que estas comisiones de postulación, tal como lo decía, está integrada por magistrados de las altas cortes. Entonces, empezando porque las comisiones las integran 37 personas, de los que 36 son abogados, y solo el rector de la universidad, por su rango de rector, no necesariamente tiene que ser abogado. Entonces, imaginémonos, una discusión de 36 abogados, yo creo que más legal que eso no podríamos pensar, pues, ¿verdad? Pero también, como coloquialmente se dice, cuando hay 2 abogados, hay 3 criterios, ¿verdad? O sea, puede variar mucho el tema de la interpretación. Así que al final de cuentas, como ciudadanos podemos valorar lo que se hizo, evaluar lo que se hizo, pero termina siendo un trabajo de abogados que conocen de leyes y que están actuando, entre comillas, así lo voy a marcar, cumpliendo la legislación. Así que por ahí nos vamos con esta parte de tu pregunta. Exactamente. ¿Cómo cree que la comisión puede influir en la percepción pública del sistema judicial? ¿Cómo puede influir? Pues es altamente, de una forma, esperaríamos, aquí lo voy a manejar en 2 planos. 1, esperaríamos que influya positivamente cuando una comisión de postulación haya hecho una buena evaluación técnica, objetiva, con transparencia, que valore la meritocracia de los abogados que quieren ser magistrados. Entonces, por ese lado tendría que ser así, pero el tendría no necesariamente fue lo que vimos ahorita en la realidad, porque pasó que muchas de las decisiones que tomaron, de las acciones que tomaron y de aquellos candidatos que finalmente los incluyeron en la nómina, no son del todo los mejores, lamentablemente hay que admitirlo. Se terminó cumpliendo con lo mínimo en lo que dice la ley, y nos permitió conocer a candidatos de dudosa procedencia, con un pasado no muy correcto, un poco cuestionable, y con antecedentes que de alguna forma nos deja preocupados como ciudadanos si realmente eran los mejores. Solo para recordar, para Corte Suprema de Justicia participaron 315 abogados, para Cortes de Apelaciones se postularon más de 1,500, entonces tendríamos que haber esperado que los mejores vayan en la lista. Entonces, es ahí donde digo, sí tendría un impacto positivo real si se hiciera de la mejor manera, pero vemos que en la realidad esto no necesariamente es así. Entonces, ahora nos deja un sinsabor, una sensación de que no es del todo lo mejor, y la implicación que puede tener, o el impacto, la influencia que puede tener, esa es la que nos preocupa como ciudadanos, que finalmente el Congreso elija a gente que no es la mejor, ¿verdad? Entonces, sí es como un balance de las dos. No se puede decir que es todo positivo ni todo negativo,
pero hay que jugar un poquito con las dos y tener muy, muy identificada a la gente que es buena y a la gente que de pronto es un tanto preocupante, ¿verdad? ¿Qué papel juega la Comisión en la lucha contra la corrupción del sistema judicial? ¿Qué papel juega? A ver, las comisiones de postulación por ley tienen una función muy importante y es apoyar al sistema de justicia del país para que lleguen los mejores abogados a ser electos magistrados, ¿sí? A dirigir las altas cortes, a impartir justicia. Entonces, lo que uno esperaría, ese impacto, esa influencia que tuviera precisamente las comisiones de postulación, es que de alguna forma en su trabajo valoren a los mejores para ir a impartir justicia el día de mañana. Y es que las implicaciones de un buen sistema de justicia no lo debemos pensar como algo separado, como algo lejano. Es algo que nos puede afectar a todos como ciudadanos día a día. Ejemplo, si nos roban un celular aquí a la salida de la esquina, vamos al sistema de justicia a reclamar que se nos haga justicia. ¿Y qué pasa? Cuando no hay gente capacitada, honorable, idónea, ejerciendo justicia, ¿cómo puedo esperar yo como ciudadano tener buena justicia? ¿Sí? Entonces, esa es la implicación que tiene el hecho de contribuir a que las mejores personas en esos puestos hagan una mejor justicia. Como dicen, pronta, cumplida, eficaz y hasta justa, ¿verdad? Que responda a los intereses del país, que responda a cumplir la ley, que sea correcta para cualquier ciudadano, indistintamente si es hombre, si es mujer, si tiene recursos económicos, si no los tiene, si es de la ciudad, si es de los departamentos. O sea, la justicia debe ser justa en todo sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, esa debiera ser la lucha. Ahora bien, ¿lo logramos con estas comisiones? Yo creo que no del todo, porque las comisiones lamentablemente pareciera que están formando parte de esas mismas redes de corrupción que pueden haber en el país. Pero aún hay buenas personas en las comisiones que logran hacer un trabajo en lucha de esa corrupción y en aras de vencer esa impunidad que es lo que nos tiene a Guatemala con las dificultades que tenemos principalmente en el tema de justicia. Claro. ¿Cómo se puede garantizar entonces el proceso de selección que sea transparente y libre de influencias? ¿Cómo lo podríamos hacer? Es complicado. A ver, recordemos, la ley de comisiones de postulación fue aprobada en el 2009. Ya tenemos 15 años de que esta ley fue promulgada por el Congreso. Y en su momento fue muy buena, porque vino a ser transparente, a abrir las puertas del trabajo que estas comisiones se realizan antes a puerta cerrada. Entonces valoramos como ciudadanos este espacio. Por el otro lado, si vamos a hablar de que las comisiones podrían hacer un mejor papel, podrían tener un mayor impacto, podrían tener algo más positivo, creemos que es necesaria una reforma a la ley de comisiones de postulación. El Congreso, que es el ente encargado de hacer las reformas, desde hace 15 años debiera haber hecho un reglamento donde venga a definir y a hacer más práctico el trabajo de las comisiones, y con el paso de varios procesos, estamos hablando más de 15 procesos aplicando las comisiones de postulación, creemos que es necesario venir a corregir errores, a llenar vacíos, a mejorar el sistema para que tenga un mejor resultado las comisiones de postulación. Un ejemplo, lo voy a poner ahorita en el tema de este momento. Las comisiones debatieron 18 días dónde iban a sesionar. Si era en la Universidad Rafael Landívar, o si era en el Palacio de Justicia, o en el Congreso, o en otro lugar. ¿Cómo pues es posible que discutan 18 días dónde van a sesionar? Eso es absurdo, es una pérdida de tiempo, pero a la larga eso nos evidenció que la ley no dice dónde es la sede de la comisión. Entonces vamos a ir al Congreso a decirles, señores diputados, reformen esta ley y especifiquen que la sede es del rector que presida la comisión, y se acabó. Porque si no, lo que vamos a ver en 5 años o en otros años es que van a pelearse no 18 días, tal vez un mes, tal vez 2 meses, peleando por una sede, que es algo tan irrelevante, cuando lo que en realidad el verdadero trabajo de una comisión de postulación es evaluar a los mejores abogados y proponerlos en una nómina. Ese es el verdadero reto, ¿verdad?
Ok. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta la comisión al seleccionar candidatos que pueden estar bajo la influencia de grupos políticos? El riesgo, a ver, el riesgo para las comisiones como tal, creo que no, porque la comisión cumple con haber recibido expedientes, haber un checklist, haber revisado y haber pasado, haber sometido a votación y pasaron los que pasaron. El verdadero riesgo creemos que es para el sistema de justicia, para la propia Corte Suprema, para las Cortes de Apelaciones. En el hecho de que si no es gente del todo proba, capaz, honorable, idónea, y tiene, como tú bien lo dices, influencias o tiene alguna relación con grupos oscuros, ¿qué tipo de justicia podemos esperar? ¿Sí? No necesariamente esperemos la mejor, porque esta gente llega con intereses, llega a los puestos, a las magistraturas, patrocinado por alguien, con dinero de alguien, con intereses y a cumplir favores de alguien. Entonces el riesgo es muy grande. ¿Y qué podemos hacer para ello? Volteemos la pregunta. Tenemos que estar más informados los ciudadanos, tenemos que actuar más en el sentido de que debemos pedir, exigirle, porque ojo, ellos están ganando un salario producto de nuestros impuestos que pagamos diariamente. Entonces, como ciudadanos les podemos exigir que hagan un mejor trabajo, aplaudirles cuando se lo merezcan, criticarlos cuando haya necesidad y acompañarlos también aportándoles insumos, porque también ellos tienen una gran misión. Impartir justicia en este país creo que no es fácil, pero hay una sociedad que también acompaña al funcionario y que exige y que hace esa auditoría ciudadana. Así que eso es lo que esperamos, ¿verdad? El riesgo es grande, pero también como ciudadanos podemos aportar en esa búsqueda de una mejor justicia del país. Claro, ¿y de qué manera podemos que la composición de la comisión afecta la confianza de la ciudadanía en estas instituciones? Sí, definitivamente yo creo que la sensación que dejó el trabajo de estas comisiones de postulación o que está dejando no es la más agradable para el ciudadano común. Eso como guatemaltecos lo entendemos y también hasta cierto punto lo lamentamos, ¿verdad? Que no que no nos quede esa sonrisa de oreja a oreja al ver las nóminas de los candidatos. El riesgo para la ciudadanía es, una vez más, no creer en el sistema que está en el país. Somos una democracia y la democracia implica la participación de todos. La democracia no solo es ir a votar cada 4 años, la democracia es participar, auditar, exigir, informarse, todo eso es es parte de la democracia. Pero cuando algo no funciona, como ciudadanos no solo desconfiamos, nos enojamos, sino que cuestionamos si estamos en el camino correcto o si este no es el mejor sistema, ¿sí? Entonces, la desconfianza es para el propio sistema de justicia, para el propio sistema de país. Ejemplo, ¿tú te sientes segura con ir a presentar una denuncia en el organismo judicial, por ejemplo, por extorsión? ¿Te sentirías cómoda? ¿Crees que realmente la información la van a trabajar bajo cuestiones serias, que no se va a filtrar la información y tú tienes la garantía de que va a funcionar el sistema? No, por las falencias que hemos visto, presenciamos. Como ciudadanos desconfiamos del propio sistema y eso no es bueno y eso no es correcto y no es normal. No debiéramos permitir que sea normal. Debemos exigir que sean buenos sistemas. Entonces la desconfianza para la ciudadanía es grande, pero bueno, vuelvo a voltear la pregunta. ¿Qué hacemos entonces? Informarnos, involucrarnos, exigir, apoyar y tener ese acompañamiento permanente. No es como que, no es un rey que ya llegó y que haga lo que quiera. No, son funcionarios públicos que devengan un salario producto de nuestros impuestos y es ahí donde podemos de alguna forma contribuir también a una mejor gestión. Claro. ¿Qué expectativas tiene respecto a la observación internacional en el proceso de selección de candidatos? Como bien sabemos, Estados Unidos está bajo el ojo público debido a las medidas que estamos tomando no solo nosotros, sino también los que están eligiendo. Definitivamente. Y es que para Estados Unidos le interesa, voy a decir, a muchos países le interesa que Guatemala esté bien, pero pongamos el ejemplo de Estados Unidos. Le interesa que en Guatemala funcione la justicia por 2 razones. Una, porque ellos tienen empresas con mucho dinero en un país como Guatemala. Entonces, obviamente, les interesa que esos capitales estén protegidos y que funcionen. Pero el otro punto es
¿Cómo no va a estar interesado en Guatemala cuando a diario miles de guatemaltecos están intentando cruzar la frontera para ir a su país? Entonces, sí hay un interés. Y la propia ley de comisiones de postulación da la posibilidad para que misiones de observación internacional puedan participar, observando, eso sí, observando el proceso, acompañando, dando recomendaciones, sugerencias. Entonces la misión vino, fue incorporada por varios profesionales de América Latina, fue enviada por la OEA y tuvo una participación muy visible, estuvieron ahí, y al final la conclusión del trabajo de ellos es un informe en el cual da recomendaciones. Y una de las grandes recomendaciones es, tenemos que mejorar estos procesos, porque no están llenando los estándares y la calidad internacional. La elección de jueces en Estados Unidos, por poner un ejemplo, en Europa, es alta. En Guatemala estamos con lo mínimo, ¿sí? Entonces, creemos que la participación es buena, es saludable, es correcta y se valora, porque necesitamos que hayan más ojos viendo este tipo de elecciones para, de alguna forma, evidenciar lo malo que se hace y, como decía, reconocer lo bueno que también se hace. Claro. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la ciudadanía sobre la importancia de la comisión de postulación en el contexto político actual? ¿Qué mensaje? Pues prácticamente debemos informarnos más. Debemos conocer más la ley, más el sistema, conocer más nuestro tipo de democracia, nuestro tipo de país. Pero con conocerlo no basta. Después hay que dar el segundo paso, que es qué propuestas hacemos, a dónde podemos apuntar, a dónde podemos exigir que se mejoren los procesos. Entonces el mensaje a la gran ciudadanía es informémonos, conozcamos, participemos, involucrémonos, hagamos organizaciones de familias, de vecinos, de estudiantes, del trabajo. Podemos hacer una nota, podemos hacer una imagen para redes sociales, podemos hacer un video. No sé, hay tantas formas en las que un ciudadano guatemalteco en estos dorados tiempos se puede expresar. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Participar e involucrarnos. Y por eso decía, ser un ciudadano en Guatemala no es ir a votar solo cada 4 años. Eso no es un ciudadano. Ser un ciudadano es aquel que se informa, aquel que se forma, aquel que estudia, aquel que analiza, que propone, que fiscaliza y que definitivamente aporta al sistema. El país es de todos y creo que a todos nos corresponde poner ese granito de arena para difundir información y para mejorar los sistemas en el país, definitivamente. También nos podría compartir un poco de su experiencia sobre Guatemala Visible, y cómo es que ha llevado Guatemala Visible el contexto periodístico o la información que le da a las personas acerca de la comisión de postulación. Claro que sí. Fíjese que, en efecto, Guatemala Visible es una organización de sociedad civil que se creó en el 2009 con el objetivo, que era lo que planteé ahorita, hacer ciudadanos, ¿sí? Y surge a través de la ley de comisiones de postulación. ¿Para qué? Para que ciudadanos comunes, como lo somos todos, podamos observar y acompañar ese proceso y aplaudir cuando hacen algo bueno y ponerle en evidencia cuando hacen algo malo. Guatemala Visible es una asociación, una agrupación de sociedad civil que lo que busca es no solo difundir la información a través de redes sociales, aprovechando las nuevas tecnologías, transmite en directo las sesiones de YouTube, por ejemplo, las que se están realizando están en vivo, documentar la información, explicarla, ¿sí? Bajarla de ese término de abogados a ciudadanos para que le podamos entender de mejor manera. Y está al servicio de toda la ciudadanía a través de las redes sociales como Guatemala Visible. Nos pueden encontrar ahí, estamos al servicio y aparte de eso hemos hecho talleres, foros, conversatorios, space, lo que se pueda hacer y donde haya una puerta abierta, donde se quiera una capacitación, donde se quiera un taller, ahí estamos como organización para aportar a Guatemala en la formación de mejores y más ciudadanos. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y por la gracias por invitación. el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Y así llegamos al final de este emocionante capítulo. Quiero agradecer de corazón por acompañarnos en este viaje. Asimismo, invitarlos a que nos sintonicen en nuestro próximo episodio para compartir sobre la cultura de nuestro país, enriquecernos de historias, experiencias y aprendizajes.